Hola a todos, estamos en el hub del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona y dentro de los podcasts de Entre Mediadores vamos a tratar hoy el tema de los seguros de construcción. Mi nombre es Carlos Solís, soy doctor en Derecho y asesor técnico del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona. Y para tratar este tema tenemos el lujo de contar con dos grandes profesionales a los cuales voy a cederles ya la palabra para que se puedan presentar ellos y puedan presentarse. Gracias, Carlos. Pues yo soy Magda Dalmau, soy la directora territorial de ASEFA, la compañía especializada en construcción, y poco más. O sea, como iremos hablando, iremos explicando un poco más quién somos. Estupendo, gracias, Magda. Y yo soy Alejandro Closa, de Closa Seguros, correduría familiar, más de 36 años. En el sector también hemos tenido bastante experiencia en el seguro de construcción, con promotores inmobiliarios. Bueno, en verdad la profesional aquí es Magda, que trabajamos mucho con ellos. Y nada, a ver si podemos aportar un poquito de valor y cosas interesantes para todos. Seguro que sí. Vale, perfecto. Pues arrancamos, si os parece bien. Sí. El seguro de construcción es un seguro, lo hemos comentado antes, antes estábamos hablando, es un seguro muy técnico, es un seguro especialista. En algunos casos seguro que hay mediadores, distribuidores, personas que a lo mejor no tienen un conocimiento muy amplio sobre este seguro, y me gustaría, para empezar y hacer un poco de labor didáctica, pues que explicases un poco, Magda, en tu posición de especialista, cuáles son los diferentes seguros de construcción, cuáles consideras que son las características más importantes, y luego también, Alejandro, pues que nos expliques desde tu punto de vista de mediación cuáles consideras que pueden ser principales o más importantes o prioritarios respecto de otros, sobre todo de cara a esos mediadores o a esos profesionales, esos distribuidores que se pueden iniciar en este ramo, Magda. Muy bien, pues empiezo yo entonces. Me he presentado muy brevemente, pero ahora amplío un poquito. Soy la directora territorial de una compañía especializada en exclusiva en sectores de construcción. Entonces, solo nos dedicamos a esto. Entonces, esta primera parte, si la explico yo, la voy a hacer un poco estructurada, porque yo también hablo mucho y me puedo ir por las ramas. Entonces, si os parece, hacemos, para quien nos esté oyendo y no tenga mucha experiencia en construcción, creo mejor que un poco estructurado. Tú decías, ¿cuáles son las más importantes y las imprescindibles? Todas. Fantástico. Todos. Porque cada seguro cubre una cosa. Cada seguro, cuando a veces me dicen, tengo 4 seguros y todos me cubren lo mismo. No, ninguno cubre lo mismo. Entonces, para empezar, yo creo que lo mejor es estructurar por etapas de obra. Entonces, durante la ejecución hay un seguro que es el todo riesgo de construcción, que cubre los daños accidentales imprevisibles causados a la obra durante la propia ejecución. Aquí todo lo que se os pase por la cabeza, un impacto de un vehículo, de un avión, robo, explosión, eh, fallos de todo tipo, errores humanos, técnicos, errores de material, y luego el clima. Este es el seguro que cubre los daños espantosos que estamos viviendo ahora. No es consorciable, con lo cual es un seguro que cubre desde el principio. Y si tú me dices, ¿cuáles? Todos son imprescindibles, pero es que sin este yo no entiendo que una obra pueda arrancar, porque es la que protege la inversión. Claro, es un riesgo excesivo, ¿no? Es que te quedas sin inversión, se queda sin inversión. Luego ya entraremos en cómo hay que hacerlo, las cláusulas. Hay que explicar muy bien las cláusulas, no solo las coberturas en sí, sino todas que te permitan recuperar el ritmo que pierdes en el cronograma cuando tienes un siniestro. Este sería el todo riesgo durante la ejecución. Luego hay un riesgo que nos acompaña en todo lo que hacemos, en toda nuestra actividad, en toda la construcción. Encima es una actividad que se lleva a cabo fuera de un recinto protegido. O sea, se construye a la intemperie, en medio de la nada, o al lado de cosas que tienen riesgo. Entonces, la responsabilidad civil, en nuestro caso, extracontractual. Extracontractual porque no deriva de incumplimientos contractuales, ni tampoco RC profesional. Simplemente la RC extracontractual. El todo riesgo es un seguro que no es obligatorio. La RC para la construcción tampoco es obligatoria, es de transferencia voluntaria. Tú tienes un riesgo que no sabes si va a llegar o no y la transfieres a una compañía. Pero lo que sí es obligatorio es pagar el daño causado. Eso sí que el Código Civil es muy claro. El que causa un daño justamente está reparado a causarlo. Pero en la construcción específica no hay ninguna ley que diga para construir este edificio tiene que contratar usted una póliza de responsabilidad civil.
¿Qué cubre? Aquí sí que ya vamos a daños personales, aquí vamos a los dramas. Y además os voy a dar un dato que pone la piel de gallina. Las muertes en construcción han aumentado en el 25 en 22% casi. O sea que sigue siendo horrible. Los accidentes graves, o sea, va y va en aumento. Entonces, pólizas de RC que cubran el personal propio, el personal subcontratado, los terceros de todo tipo. Decía el señor que se iba, los colindantes. Dice los colindantes, por supuesto, los colindantes, las conducciones aéreas, todo tipo de conducciones. Que Esa es la de responsabilidad civil, la civil, que tiene, como bien has comentado tú, es un amplio campo en el que puede incurrir la obra en cuanto a daños causados a terceros. Lógicamente ahí es muy importante estupendo, tenerla. Y esta sería, digamos, un poco el seguro más transversal, ¿no? El que acompaña a la empresa, sí, un poco sí, el que acompaña a la empresa. O sea, el todo riesgo acompaña a la obra y la RC acompaña a la empresa que puede ser una promotora, una constructora, un inversor, un arquitecto, un pintor, o sea, cualquier actividad del sector de la construcción. Nuestro sector, vaya, ¿eh? Sí, no, Otros estamos sectores también, nosotros hablamos lógico. del nuestro. Estos no son voluntarios. Son voluntarios. Es... No es que me guste insistir, pero No, es que son yo creo que voluntarios. es importante porque realmente al final Es una decisión empresarial transferir tu riesgo incierto a cambio de un coste fijo. la obligatoriedad de los seguros, ¿no? Y más en la responsabilidad civil, está muchas veces relacionada con el riesgo o con el alcance que pueda tener ese riesgo. Y aquí parece que eso se da. El hecho de que no haya una obligatoriedad parece un poco curioso, ¿no? Y al final también hemos de entender que en el sector el riesgo es un riesgo alto, ¿no? Porque lo que decía Magda, son trabajos que sí que durante los últimos 20 o 25 años que el sector, tanto la construcción como la promoción inmobiliaria, ha evolucionado mucho, ¿no? Y se han incorporado muchas medidas de seguridad, siguen habiendo accidentes en las obras, ¿no? Y parece que es algo que nunca pasa y nosotros cuando nos dedicamos al sector lo vemos de forma recurrente. Y la tragedia un poco de estos temas es que la gente no coge consciencia hasta que le pasan, ¿no? Entonces, esa transferencia de riesgo, como decía Magda, ¿no? Que antes hablábamos, oye, ¿qué es lo importante? ¿Qué no es lo importante? Los seguros de construcción, ¿no? Al final, nosotros cuando hablamos con un cliente decimos que todo, ¿no? Luego el cliente decide lo que quiere o no quiere transferir, ¿no? A una aseguradora y eso es una decisión que tiene que tomar. Pero yo creo que también que tiene que tomar la decisión sabiendo qué riesgos está asumiendo, porque yo creo que muchas veces, ¿no? Aparte de que cuando hay gente que tiene nuestros clientes llevan algunos muchos años en el sector, son más conscientes del riesgo, pero alguien que se inicia en la actividad quizás es menos conocedor de ese riesgo y lo puede pasar más por alto, ¿no? Nosotros esto quizá lo vemos también, que son cosas un poco menos glamurosas, ¿no? Pero cuando alguien se hace una reforma en casa, Sí, sí, la sí. gente nunca piensa que, oye, él está siendo promotor de esa reforma, tiene una RC subsidiaria, una responsabilidad civil, por no hablar también en términos tan técnicos, pues se nos oye más gente, ¿no? Una responsabilidad civil subsidiaria de cualquier cosa que pase dentro de esa obra. Y no sé, quizá vosotros tenéis más datos, pero yo creo que un porcentaje alto de la gente que hace una reforma en su casa no contrata una RC de promotor y se está exponiendo a un riesgo del que no es consciente y por transferirlo, lo puede transferir por muy poco importe, ¿no? Mm. Entonces, bueno, te encuentras en situaciones de estas que son curiosas. Sí, sí. Muy bien lo que dice Alejandro. Ya no solo no contratan, sino que no verifican en muchos casos que el que le hace la obra Sí, tenga su propia póliza, ¿sabes? sí, O sí. sea, el drama de la subcontratación Ujú. eh, es así. O sea, yo soy el promotor, yo soy propietario. Mira, ayer teníamos un caso, decía, han reclamado al promotor. A ti te cae un tocho encima de tu coche y levantas la cabeza y ves promoción de viviendas, con piscina. ¿A quién reclamas? Al que está allí. Luego está la cadena de subcontrataciones y el promotor tiene que tener, nosotros siempre lo recomendamos, no es obligatorio tampoco, pero lo recomendamos, lo sugerimos, es pedagogía, aquí sí, es todo pedagogía y predicar, que la empresa subcontratista tenga su propia póliza, Ujú. con límites adecuados, porque yo veo pólizas con unos límites por víctima de, no sé, 60.000 euros, eso no pagas nada.
Entonces el tema de la subcontratación es muy importante. Está muy bien que lo plantees, porque la RC es para cualquier tipo de obra. Y al final yo creo que a nivel cultural, quizá no estamos divagando en algún tema, pero estamos en una sociedad que el tema de la reclamación se ve, ¿no? Ahora, ¿cómo me van a reclamar a mí? Y nosotros en la práctica del día a día, en un tema de obras o sobre todo en temas de vivienda, que puede haber también litigiosidad, cuando hay un problema, el abogado lo que hace es disparar a todo el mundo. Sí. Entonces, yo disparo a todo el mundo y veo de luego a ver de quién puedo recuperar Sí. ese daño, ¿no? Entonces, hombre, pues uno ha de ser consciente de los riesgos que está asumiendo. Sí. Bueno, es un poco de falta de cultura aseguradora Sí. Bueno, para eso en está. general, ¿no? Para eso estamos y para eso también me parece que este espacio es buenísimo, ¿no? Sí. Un espacio divulgativo para explicarlo, porque además cuando lo explicas y te escuchan es cuando la gente toma conciencia. Ah, pues existe esto, pues mira, pues igual estamos hablando de profesionales del sector, pero los que se reforman su casa o se construyen su casa no son profesionales del sector. Claro. Ahí está bien. Que lo encontramos en todos lados, ¿no? Dices, ostras, este es muy profesional, y luego cuando vas a estos temas no se lo han planteado, ¿no? Pero para poner el ejemplo de que, oye, pues también pasa en todos lados, ¿no? Y luego también, que para no dejarlos de alto dentro de la construcción, que como que el seguro que muchas veces se habla, y sobre todo en la parte de vivienda, que es el seguro decenal, que este sí que es un seguro obligatorio, de los pocos que hay en España, porque hay pocos seguros obligatorios, que al final también viene, y yo no soy súper técnico, pero creo que viene de Francia, ¿no? Que lo instauraron allá, que es una jurisdicción muchísimo más garantista con todos estos temas, y que vosotros también, siendo compañía francesa, trajisteis aquí a España. Nosotros hicimos la introducción en España, pero en Francia es mucho más maduro. Allí la ley es del 1978, si no recuerdo mal. Aquí entró en vigor en el 2000. Luego fue una adaptación. Aquí se vendía de forma voluntaria. Fue la LOE la que... Ahora igual me desordeno un poco, pero Libertad total. en Francia el sistema está muy, muy, muy maduro. Allí está todo protegido, está todo asegurado. Todos los intervinientes tienen que tener una RC decenal. Los precios se multiplican por 5 y por 6 desde aquí. Sí. Entraremos en la decenal. Pero sí, nosotros no lo he dicho al principio, pero somos la sucursal en España de la SIMA, un grupo francés muy potente, la SIMA BTP, especialista también en construcción, pero que nos lleva como 170 años de ventaja. Y la verdad es que estar con ellos nos viene muy bien. Su solvencia técnica es espectacular. Y luego, quizá también, a nivel de oyentes, que si alguno nos oye y dice, oye, esto que han dicho de la decenal, ¿qué es la decenal, no? Sí, Que en la decenal, al final, lo que te cubre es después de la ejecución de una rehabilitación integral o de una promoción de un edificio, en este caso la obligatoriedad está para viviendas, pero no para oficinas o para otra tipología de activos, ¿no? Cubre en su garantía básica los posibles defectos estructurales que pueda tener esa edificación durante los 10 años posteriores a su finalización, ¿no? Por eso decenal de 10 años, que al final la obligatoriedad en la parte de la vivienda es porque un defecto estructural que sale al cabo de 5 años, hombre, pues el trabajo que se ha de realizar para solventarlo, técnicamente, aparte de técnicamente complejo, es muy costoso, ¿no? Entonces también era una garantía que en la parte de vivienda se obligó a poner, porque si no, claro, una promoción inmobiliaria que se vendía, ¿no? Y el promotor vendía todas las viviendas y se constituía una comunidad de propietarios, y luego esos propietarios al cabo de 5 o 6 años se encontraban con que tenían que afrontar un gasto de 1.000.000 o 2.000.000 de euros porque se encontraban con una deficiencia estructural en el edificio. Claro, era un problema, y es un problema grave. Era un problema porque entonces empezaban un proceso largo y costoso para buscar a ver quién les reparaba. Claro. Por eso en el año 99 se aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación y ahora entramos en la primera cobertura obligatoria, como ha dicho Alejandro, solo para viviendas. Solo para viviendas. La ley preveía la posibilidad de aumentar a otro tipo de edificaciones, pero se quedó solo en viviendas. En 2 meses va a hacer 26 años que entró en vigor, algunos muy pequeños, y solo para viviendas. Y la particularidad es que al ser obligatorio
para el promotor que vende, contratan lo mínimo. Ya hago pedagogía también con este tema. ¿Por qué? Porque como el que contrata no va a ser el asegurado, se contrata el mínimo que marca la ley, que es los daños estructurales que comprometan la estabilidad. Pero hay muchísimas más coberturas. Están las humedades, la obra secundaria, las instalaciones. Y es muy curioso porque para todos los edificios para los que no es obligatorio, residencias, oficinas, hoteles, hospitales, para todo, cuando el inversor o propietario va a seguir al frente, lo contratan todo. Ujú. Ahí lo dejo. O sea que el decenal es verdad que es un seguro que está muy maduro, muy conocido, pero que tiene muchísimo campo. Muchísimo campo. Nosotros sí que lo que nos hemos encontrado, sobre todo en los últimos años, con la entrada de capital privado y fondos de inversión, que sobre todo en la promoción, antes quizá hace 20 años no se trabajaba tanto con este tipo de garantías, porque al final es una garantía para el que lo compra, ¿no? Sí, sí. Y sí que todos estos fondos, estando en otros mercados internacionales, este tipo de seguros mucho más, bueno, que se usan muchísimo más, es más habitual, pues nos encontramos que este tipo de inversor sí que lo solicita al promotor, ¿no? Entonces Así es. sí que ha habido un repunte, y ya no solo para viviendas, ¿no? Sino tanto para viviendas como para edificios de oficinas, como para naves logísticas. Ahora no siendo obligatorio. Aún no siendo obligatorio, porque al final el que compra, oye, quiere que tenga una serie de garantías. Oye, pues yo me fío del promotor, que ha sido mucho promotor. En el sector inmobiliario, también en viviendas, ha hecho mucho build to rent, ¿no? O sea, al final había mucho fondo que compraba viviendas en alquiler estos últimos años. En Cataluña no tanto por temas normativos, pero sí que solicitaban todas estas garantías, e incluso en algunas ocasiones solicitaban garantías que no son la obligatoria, sino más extendidas, porque al final, oye, lo que buscaban es, hombre, yo me voy a quedar con este activo y, hombre, pues si tengo un tema de filtraciones, tú me has dicho que lo has hecho bien, pero yo no he estado en la obra ejecutando, ¿no? Y me lo voy a quedar yo. Entonces, oye, dame la de filtraciones, dame fachadas y dame otra serie de garantías para que yo me quede tranquilo una vez compre la activa. O sea que además de la evolución que Sí. estáis comentando, también por esos actores extranjeros que tienen una cultura diferente, unas necesidades, unas maneras de operar en sus propios países o en otras jurisdicciones, ¿pensáis que ha habido una evolución en los últimos años desde el inicio de esa obligatoriedad de este tipo de seguro? ¿Realmente lo veis así? ¿Veis que ha habido una evolución? ¿Que esa evolución está también puede haber estado un poco supeditada a circunstancias económicas o a ciclos? ¿Cómo lo veis? Es que mira, a ver, la ley, si vamos al marco de la ley lo que hizo es ordenar el sector. O sea, tú en el año 2000 ibas y tenías que ir a normas sectoriales, pero lo aglutina todo en una única póliza, en una única. Una norma. Sí. Y allí define pues los intervinientes, sus obligaciones, sus responsabilidades, cómo tiene que ser una obra para ser técnicamente funcional, segura, tal. Entonces, de todo lo que dice, porque habla de habitabilidad, de daños a. Le da una seguridad jurídica. Define el marco Ujú. y dice, y de todo esto, usted es responsable durante 10 años, usted de 3, usted de 1, tal. Pero de momento, para ese de 10, usted contrate un decenal. ¿Sabes? O sea, no sé la palabra, lo aparta de la RC, o sea, no busca responsables. Dice, con el edificio, usted contrata un decenal. De hecho, el decenal acompaña al edificio. Cuando tú lo vendes, no es nominativo, va con el Va con el va a cubrir edificio, al que lo tenga en cada momento. Por eso, lo que decía Alejandro, cuando los edificios no son para vender, cuando son para uso, para explotación, van con todas las garantías. Es muy curioso. Porque el decenal en España, antes de ser obligatorio, ahora se llama seguro decenal de daños LOE. Antes se llamaba garantía decenal y era una garantía. Una garantía, como la garantía de cualquier cosa, del coche, Sí, una garantía que se adquiría para poder. la garantía de. Al final yo creo que también es un mecanismo de, normalmente, y esto pasa mucho en el sector de los seguros, pero en la gestión de riesgos, ¿no? Hasta que no pasan las cosas, Ya. uno no es consciente de lo que tiene encima de la mesa, ¿no? Entonces, en el sector inmobiliario, el promover vivienda, que luego se la queda un tercero porque el promotor vende, le tienes que dar una seguridad
al adquiriente, ¿no? de esa vivienda. Y este tipo de garantías, pues al final, ¿qué generaban cuando no eran obligatorias o cuando no existían? Mucho conflicto, porque cuando había un problema, hombre, no estamos hablando de 15.000 euros. No, está En algunos casos que hemos visto durante el año pasado es que de 500, 600.000 y por refuerzos, ayer me estaba mirando uno, aprovechando para ponerme un poco al día para este podcast y veía el importe eran 600.000 euros de un tema estructural, ¿no? Entonces, ostras, que son siniestros de alta intensidad, poco frecuentes, pero de alta intensidad. Pero Y adem- cuando pasan, pasan, ¿eh? Sí, sí. Y además no solamente hay un tema económico, también hay un tema de lo que supone, es decir, el riesgo, ¿no? El objeto del siniestro no deja de ser una vivienda, con lo que eso supone desde el punto de vista bueno, social, ¿no? Y con lo cual también tiene Por supuesto. una importancia Y que luego te puedes encontrar, que ahora pasa menos, ¿no? Porque yo creo que el sector de la promoción inmobiliaria en todas sus diferentes vertientes se ha profesionalizado muchísimo, ha cambiado un montón en los últimos años. Entrada de players extranjeros, ¿no? Que a veces parece, no, esta gente que viene de fuera y tal, han profesionalizado mucho el sector, nos han ayudado a ordenarnos, ayudado mucho a ordenar las empresas que habían, Sí. porque antes te podías encontrar que, oye, un promotor te vendía, tú comprabas unas viviendas y al cabo de 5 años ese señor ya no desaparecía Y al día no siguiente, estaba, ¿sabes? ya Que al día siguiente, sí, sí. ya había sociedades que era, pues pasé, Plaza Tetuán, SL, tal, y cerraban al día siguiente. Sí, Ahora la ley lo que dice es, usted cierre, pero deje la póliza en el registro de claro. propiedad. Y usted disuelva la sociedad, pero deje la póliza en el registro mercantil. Sí, sí, sí. O sea, seguridad jurídica para los compradores. garantista. Al final, es una ley muy, muy cortita y muy fácil de leer. Si lees la exposición de motivos es muy clara lo que pretendía la ley, la protección del consumidor. Y lo ha conseguido, ¿eh? La calidad de la edificación en España ha mejorado muchísimo. Interviene una empresa de control que verifica el riesgo, verifica la documentación, está todo el proceso hasta el final. O sea, que se ha conseguido el propósito. Que también la figura del organismo de control técnico, ¿no? La OCT, que es muy importante, no solo para la contratación del seguro decenal, ¿no? Sino que al final nosotros trabajamos muchísimas tipologías de riesgos con el cliente, ¿no? Pero en la parte de prevención, o sea, al final Ya. tú no quieres que haya un siniestro. Entonces la OCT está para certificar que las cosas se están haciendo bien. Entonces tener este mecanismo que luego requiere de los informes de la OCT para poder contratar la decenal, también a ti te garantiza que estás haciendo las cosas bien, y que, hombre, bueno, siempre puede haber un siniestro, pero si has cumplido con todo lo que tenías que cumplir, se ha verificado todo técnicamente que es lo que se tenía que hacer, pues ya solo por hacer eso ya disminuyes mucho el riesgo. Claro. O sea, solo por la auditoría técnica, Sí, sí. la empresa de control técnico, la OCT, para los que hablamos en siglas, la OCT está demostrado que estadísticamente mejora el conjunto de la edificación. El tener un tío por allí que va haciendo un muestreo técnico, que va Sí, sí. verificando, él verifica desde el principio, o sea, a ver qué terreno tenemos aquí, pues la cimentación es adecuada, no es adecuada. Por eso yo creo que debemos impulsar las garantías complementarias que cubren las humedades en cubiertas y fachadas, porque hay más frecuencia aquí, hay más siniestralidad. La obra secundaria que se nos olvida muchas veces. Mira, yo cuando veo rechazos de siniestros y voy en copia, a veces veo, lamentamos comunicarle que no está cubierto, pero no está cubierto porque no se compró. No está cubierto porque no se compró, Sí. estaría cubierto. O el preexistente o cosas de estas, ¿sabes? Tendré que meterlo, sí. Sí, sí. Claro, que hay veces que dicen, no, hombre, el preexistente, que al final el preexistente, cuando haces una rehabilitación integral, lo que ya había, ¿no? Porque nos hemos encontrado también con algunos casos de, ostras, yo hago una rehabilitación integral, hay cosas que toco y hay cosas que no toco. Ya. Pero las cosas que no toco, claro, si luego tienen un defecto de origen de la anterior obra, claro, mm, ¿quién lo cubre eso, no? Cuando construyes sobre un preexistente tienes que primero tener un informe de patologías del preexistente. Eso es como cuando te operas Sí, sí, sí. y vas con tu informe, o cuando te das de alta en una póliza de salud con tu informe de patologías, porque una parte de obra persistente no sabemos lo que tiene, cómo está la vida útil de los materiales, si va a aguantar una remonta, si va a ser compatible. Entonces es muy importante, pero se hacen muchísimas, y sobre todo en Barcelona, que no hay terreno. O sea, aquí hay muchísima rehabilitación, que es bueno. Sí. La rehabilitación, remontas, se hace muchísimas.
Y cuando, lo dices tú, Alejandro, cuando no sabes lo que era nuevo y que no era nuevo, al final lo juntas todo y lo tratas como una obra nueva. Sí, Al sí, final, sí, sí. 100%, es lo mejor. Bueno, por lo que No sé si estáis... estáis No, es fantástico, fantástico. creando... Fantástico. Yo estoy aquí como en el partido de tenis, esperando a que me dejéis hablar un poco. No, fenomenal, Obvio. fenomenal, fenomenal. No, yo lo que quería Luego comentaros... nos enrollamos los... No, fenomenal, fenomenal. Muy interesante además. No, yo lo que os estoy escuchando, aparte de que es súper interesante y lo que me estoy dando cuenta es que realmente, tanto desde el punto de vista del mediador, hay una labor muy interesante, muy importante de cara a asesorar y de cara a analizar correctamente la necesidad de la aseguradora. Lógicamente no puede hacerla solo, tiene que apoyarse y tiene que ir de la mano o juntos con la compañía. Entonces a mí me gustaría lanzaros una pregunta. Alejandro, ¿tú cuál crees que es los puntos más importantes? ¿Cómo se debe enfocar a ese nuevo cliente, ese nuevo riesgo? ¿Cómo realizarlo? Y luego, Magda, tú, ¿qué labor puede hacer la compañía de seguros también para facilitar la labor del mediador y para, evidentemente, dar el mejor servicio tanto al cliente, al asegurado final, como al mediador y crear un tándem que pueda ser adecuado? Pues sí, lo comentábamos un poco antes, para nosotros, y que Magda siempre dice, no, a mí me gusta mucho cómo lo dices, que es, nosotros tenemos que escuchar muy bien el cliente y qué es lo que hace, ¿no? Antes hablábamos de que, bueno, una RC de construcción. Sí, me dedico a la construcción, pero ¿qué haces dentro de la Ya. construcción, no? Porque hay un abanico muy grande, ¿no?, de actividades que se pueden hacer dentro de la construcción. Entonces, yo creo que hay que escuchar bien al cliente, entender exactamente qué es lo que necesita cubrir, porque al final, por ejemplo, una RC, lo más importante es la definición de la actividad. Porque, bueno, luego podrás tener las garantías, las coberturas y los límites que quieras, ¿no? Pero si no defines bien la actividad y la compañía no la entiende, luego puedes tener problemas en el siniestro. Entonces la gente, no, sí, la RC de construcción, te la hago ahora mismo, venga, pim pam. Pero dedicarle un tiempo a entender exactamente cuál es la actividad de ese cliente, te ayuda luego a asesorarle mejor, ¿no? Entonces, nosotros para estos ramos que son un poco más técnicos y que por eso trabajamos tan a gusto con Asefa, nos gusta juntarnos con compañías que entiendan muy bien el riesgo, porque nosotros somos mediadores, ¿no? Y al final, también dentro de nuestros equipos hay gente más especializada en una cosa o en la otra, pero tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Y en ciertos productos que requieren de un conocimiento, ¿no?, que ya lo hemos visto un poco aquí, con el equipo de Asefa nos sentimos muy cómodos porque hay esa confianza que luego la hemos construido durante muchos años y que tienen equipos muy especialistas, o sea, al final, a lo que os dedicáis todo el día, y en los que nos podemos apoyar, y cuando nosotros tenemos dudas técnicas, tratarlas con ellos, ¿no? Antes con Magda decíamos, ¿no?, es que tenemos algún cliente que con los técnicos de nuestro cliente y los técnicos de Asefa, cuando tienen alguna duda técnica, hablan y se ponen de acuerdo, ¿no? Y a veces digo, "Oye, luego explicarme para que así nos enteremos nosotros un poco de a qué solución estamos llegando", pero nos da esa tranquilidad de que estamos hablando con un equipo de gente que sabe muy bien, conoce muy bien el producto, conoce muy bien las soluciones aseguradoras y nos permite dar ese servicio de calidad a nuestros clientes. Hablabas de escuchar al cliente, muy interesante esto que has dicho, pero aparte de escuchar al cliente, también hay que dirigirle un poco para saber obtener la información. Habrá clientes de muchos tipos. ¿Cómo afrontáis vosotros esa, Yo esa lo que me labor? yo lo que me encuentro normalmente, si a un cliente le preguntas, y le preguntas con curiosidad, son los que les gusta más hablar de su negocio. Les encanta, o sea, yo siempre que voy a ver a un cliente les encanta hablar de su negocio, en el fondo es lo que hacen ellos cada día. Pues nosotros estamos aquí hablando de coberturas aseguradoras, de riesgo y de cómo cubrirlo y cómo asesorar a nuestros clientes, y hombre, pues supongo que se nos verá que nos apasiona un poco lo que hacemos, ¿no? Pues a nuestros clientes les pasa un poco lo mismo. Y yo, para sacarle un poco del hilo al cliente, es solo con, oye, ¿y cómo va esto? Y luego también es interesante entender su modelo de negocio, ¿no? Porque antes hablábamos, ¿no? Ahora ya hay promotores, que la parte, pues, de construcción prefabricada, ¿no? ¿Cómo son las soluciones, no? ¿Cómo es la construcción en madera? ¿Qué significa el CLT? Porque yo, pues yo quizá hace 5 años pues no sabía lo que era el CLT, pues me viene un cliente, no, voy a hacer una construcción en madera y, oye, pues explícame un poco de esto, de qué va, porque luego también la compañía son cosas nuevas que van surgiendo en el mercado y lo tiene que entender para poder asegurarlo bien, ¿no? Entonces yo no creo que si realmente, hombre, pues el cliente le preguntas un poco con curiosidad y entendiendo que no estás ahí para venderle nada, sino para entender Claro, qué es lo que necesita, claro. y luego nosotros lo decimos mucho en la correduría. Nosotros intentamos asesorar a nuestros clientes
y luego ellos que decidan lo que quieren contratar. Claro. Yo no tengo que vender nada. Yo exponerle un riesgo, exponerle una solución y que él decida si quiere coger esa solución o no la quiere coger y en qué condiciones, ¿no? O sea, a partir de ahí todo se encuentra mucho más fácil, ¿no? Porque si él ya prevé que tú estás intentando enchufarle algo, pues te dirá, bueno, a ver qué le cuento a este, para que no me suba mucho el precio del seguro, ¿no? Pero bueno, yo creo, o es un poco como lo enfocamos Pero es tal nosotros. cual, es que es tal cual. A nadie le gusta más hablar de otra cosa que de lo suyo. Entonces, es su proyecto, su empresa, su promotora, su constructora. O vosotros mismos. O sea, cuando veo un corredor te dicen, me gusta mucho. Yo pregunto mucho. Yo pregunto mucho porque si no, no te enteras de nada. Y antiguamente, antiguamente existían los cuestionarios, que ahora están como muy mal vistos. Y a mí me parecía que era un guión. Sí. Era un guión. O sea, no te dejabas nada. ¿Qué hace usted? Subcontrata, exige pólizas, exige pólizas. Y va muy bien, pero han caído en desuso porque nos cuesta preguntar, no se vayan a cansar. No, pero lo que dices tú, no hace falta. Se ponen a hablar y te explican. Entonces dices, bueno, ahora tengo claro tu escenario, necesitas esto. Yo te lo explico. Luego, oye, lo que decías otro día, contratado con quien quieras. Yo te lo explico. Y vale esto para tener todas las coberturas. Porque a mí lo que me pone los pelos de punta es que cuando haya un siniestro no esté la cobertura. Por eso, por ejemplo, volviendo a la responsabilidad civil que decíamos al principio, nosotros lo que hemos hecho de siempre es ver qué actividad hay y en función de la actividad, de cómo lo hacen, qué tipo de tal, estas son las coberturas que necesitas, ¿sabes? Y no hay trato, no se quitan, porque menos de esto no vas a estar bien cubierto. Y cuando tienes esa tranquilidad, a mí como compañía me da mucha tranquilidad. Y yo creo que el cliente lo que busca es tranquilidad y el corredor duerme tranquilo. Y que la compañía especialista en este sentido, que lo que decías tú es muy interesante. Oye, cuando vemos un cliente con una actividad muy concreta, ya sabemos los riesgos a los que se expone, porque al final ellos están viendo todo el día, por el volumen que gestionan, siniestros en esa tipología de actividades. Y siendo una compañía especialista, pues saben con qué es lo que te puedes encontrar. Yo digo, hombre, pues en seguros aprendes con el tiempo y la experiencia las cosas que pasan, ¿no? Pues el Claro, primer día dices, mira, esta es la cobertura, y Mm. luego te das cuenta que cuando hay que aplicarla, ostras, nos dejamos esto, o esto tendríamos que haberlo visto, ¿no? Entonces, lamentablemente muchas veces pasa así, pero apoyarte en la experiencia de otras personas que, yo siempre lo digo, yo le tiro mucho de mi padre, ¿no? Pues 40 años en el sector, ya, pues es la llamada del ahorro de, oye, esto en vez de mirármelo yo, le llamo, le pregunto, tu hijo. oye, papá, ¿cómo ves este tema, no? Porque al final, claro, con 40 años de experiencia en el sector, has visto muchos casos. Y lo que yo creo que te da la capacidad de asesorar bien a tu cliente es haber tenido esa experiencia y decir, ostras, ojo con esto, porque este se puede encontrar con este tema o este se puede encontrar con esta otro. Luego sí que hay, Claro. que hay nuevas actividades o nuevas formas de construir o se plantean nuevos modelos, pero los riesgos siguen sonando mucho. Los clásicos Sí, son sí. los riesgos de siempre. Accidentes laborales, errores, siempre es lo mismo. Y nosotros lo que hacemos es eso que dices. Y tenemos correos que me dicen, quítame. No, o sea, no te quito, te ajusto, pero con disciplina técnica y con rigor, las coberturas tienen que ser estas. Lo tengo más barato. Mira, me pasó otro día. Me decía un corredor, dice mi cliente que vuestra oferta es cara. Digo, bueno, pero tiene todas las coberturas que tiene que tener para estar tranquilo. Y caro respecto a qué. Caro respecto a otra compañía que se lo da Sí, más sí. barato. Y dice, pues voy a preguntar a la otra compañía y volvió y dijo, no, dice que si te pongo todo esto valdrá igual o más. ¿Sabes? O sea que al final lo barato sale caro Sí, sí. en seguros, de verdad, por experiencia también, porque hay cosas que ya las hemos vivido. Ujú. Y al final es muy fácil caer yo creo que en la parte de seguros, en la comparativa únicamente del precio, ¿no? Porque una póliza, pues te la tienes para un rato para leértelo. Los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Entonces es muy fácil ir abajo y decir, ¿cuánto cuesta? ¿No? Pero primero mírate realmente lo que estamos cubriendo, y luego mira cuánto cuesta, ¿no? Lo que quiero cubrir y lo que cuesta cubrir eso, ¿no? Porque al final, si no se acaban haciendo comparativas,
de cosas, comparamos peras con manzanas. Y dices, bueno, pues claro, no es lo mismo una pera que una manzana, ¿no? No. Y ahí puede dar lugar a problemas luego. O sea, ¿pensáis que todavía en este tipo de seguros tan técnicos, tan importantes, esa esclavitud del precio se mantiene Sí. igual que en otros? Yo creo que se innata un poco a la condición humana, ¿no? Pero es también nuestra labor, ¿no? De saber explicarle al cliente, y hay clientes de todo, ¿no? Hay clientes, sobre todo yo creo que es cuando ya te has ganado la confianza de que ellos tienen en cuenta de que no estás mirando tu interés como mediador, ¿no? Porque al final todo el mundo tenemos un interés económico y de negocio, ¿no? Estamos haciendo todos negocio, ¿no? Yo como mediador, como compañía y ellos como promotor, pero cuando entienden que nuestro interés como mediador es más a largo plazo con ellos, no de solo venderle esa póliza, sino de asesorarle en el largo plazo y de que yo muchas veces a un cliente se lo digo, mira, yo por esto no, por esta póliza que te voy a vender hoy no me estoy ganando la vida, ¿vale? O sea, no me va a cambiar a final de mes, ¿no? Pero tú tienes que decidir, oye, si realmente esto es lo que quieres cubrir o no lo que quieres cubrir. Nosotros hay muchos clientes, no, es que esto así, bueno, pues yo así no te lo puedo hacer. Pero no pasa nada, ¿eh? Oye, porque es una filosofía nuestra, porque yo el día que pase algo no estaré durmiendo tranquilo Exacto. y, Exacto. y, y Mejor me, no y- hacerla. y me preocuparé yo y diré, yo no quiero vivir con esta responsabilidad, ¿sabes? ¿Sí? Esta manera de poner en valor también el Claro. trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Tu asesoramiento, tu profesionalidad, ¿no? Pintáis un escenario que es, pintáis un escenario de una labor de asesoramiento, digamos, muy cercana, muy trabajada, un contacto entre mediador y compañía. Bueno, pues que a lo mejor últimamente con las nuevas tecnologías y un poco con los flujos futuros que parece que van tomando las cosas, ¿cómo encaja esos cambios que ya los tenemos prácticamente aquí, la IA, las nuevas tecnologías, todo el tema de las inquietudes sobre la sostenibilidad, que tan relacionadas están con la construcción? ¿Cómo veis el horizonte en los próximos años? ¿Pensáis que se va a mantener, que va a haber un cambio? ¿Todo esto cómo va? El cambio es constante, constante, constante. O sea, el sector inmobiliario de hace 10 años o hace 20 no tiene nada que ver con el de ahora, nada. Ahora que estamos ya acostumbrados a la industrialización, a la crisis de vivienda, la industrialización que va a crear más vivienda porque dejará este método tan artesanal. Cada día salen cosas, la digitalización, el BIM, el tal. Ahora lo último es, me ha costado, lo aprendí otro día y me cuesta recordarlo, que es la taxonomía europea, que es una clasificación europea, es un marco normativo Sí. que clasifica las actividades en función de su respeto medioambiental. Y eso afecta directamente a la obra también. Nosotros, mira, yo creo que es muy importante estar muy cerca de los clientes, porque al final son ellos los que te dicen, pues mira, ahora la toxi está, ahora no sé qué, porque lo que ahora está saliendo es lo que van a estar en 4 días. Entonces nosotros estamos muy activos en foros del sector, en, porque el seguro no nos gusta la incertidumbre, no nos gustan los sistemas novedosos, no nos gustan los materiales innovadores que no estén debidamente probados, y más en decenal, que son 10 años. O sea, una cosa que no se ha usado nunca, yo tengo que garantizar que lo voy a asegurar 10 años. Entonces, somos muy activos en todos esos temas, en mesas de trabajo, en foros, en clases, en muchas Que es luego nuestro trabajo cuando nuestros clientes empiezan a hacer cosas nuevas, que nos lo expliquen bien para podérselo trasladar a la compañía, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? De que nosotros en Barcelona, de las primeras edificaciones que se hicieron en prefabricado de madera, pues hicimos la decenal con Asefa, ¿no? Pues la primera que se hace, oye, ¿tú qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Que lo vas a hacer un edificio de viviendas todo de madera? Pero que esto estructura. estructural, sí, sí. Y dices, ostras, que esto se va a aprender, ¿no? Entonces es hablar con los técnicos del cliente, entender los productos que están utilizando, el material, ¿no? Las soluciones constructivas, trabajarlas bien con la compañía. Y luego una SEFA que también, bueno, pues en este proceso que hicimos, y hemos hecho, algún cliente nuestro también ha hecho algún edificio con estas características, hombre, pues al estar especializados en el sector, han entendido rápido, oye, cuáles eran las soluciones
y que realmente, ostras, pues el riesgo que ellos se podían imaginar cuando haces algo nuevo, pues se lo acotamos y se lo supimos explicar, ¿no? Porque la incertidumbre para una compañía aseguradora es imposible, ¿no? O sea, no, un riesgo de que no sé lo que va a pasar, no te lo voy a coger, ¿no? Entonces también es una labor nuestra de trabajo con el cliente, de esas novedades, podérselas trasladar a la compañía, ¿no? Entonces yo creo que también en todo lo que es la construcción se está trabajando mucho en el prefabricado, ¿no? Para cortar mm, tiempos. O sí, sea, en el sector español tenemos un problema de timings, ¿no? Las licencias tardan mucho, los procesos se alargan mucho, entonces esto al capital le genera pues un retorno más bajo, ¿no? Porque al final todo en el mundo inmobiliario, pues oye, pues cuando haces un proyecto se mira el LATIR, ¿no? Que es el retorno anualizado de la inversión, entonces si se te alarga la inversión, pues el retorno es más bajo, ¿no? O le tienes que pedir más margen a esa inversión, ¿no? Entonces esa parte de construcción prefabricada pues ayuda. También, pues ahora mismo la parte de construcción prefabricada, aunque se están haciendo muchas inversiones, pero yo creo que faltan. Y bueno, aquí en Barcelona tenemos una compañía que es pionera, que es 011H, en construcción de prefabricado y sostenible, pero bueno, también aún está un poco por encima del coste de la construcción tradicional, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que van evolucionando y con el tiempo se van adaptando y van cambiando tendencias, ¿no? Pues a los que empezaron a hacer construcción prefabricada en madera, pues eran un poco más visionarios sí. y luego, oye, pues dentro de 20 años, no sé, pues el próximo podcast que queremos, quizá decimos, ostras, pues ahora ha cambiado mucho la manera, ¿no? Porque también pasó mucho en el sector de las oficinas, ¿no? Todos los inversores que compraban oficinas, pues querían el sello BREEAM, LEED, Gold, todo sostenible, ¿no? Entonces, también el promotor y el constructor y toda la cadena de valor se adapta a esa demanda del cliente final. Mm. Sí, sí. Ahora industrialización. La industrialización está la clave para eso, para ganar tiempo y para crear más vivienda. Sí, 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 sí. Pero también tiene trabas porque la ley hipotecaria no permite hipotecar lo que no está en el terreno. O sea que todo no está tan rápido como Nos gustaría al sí, sector. sí. Nosotros, yo creo que como compañía y vosotros de la mano, tenemos que acompañar. Acompañar, escuchar, apoyar, acompañar sin frenar. Sin frenar, porque es verdad que no nos gusta la incertidumbre, pero hay que investigar, hay que estar con ellos. Ujú. O sea, al final es escuchar a los clientes lo que Y necesitan. luego otra parte que quizá no hemos comentado, que también es interesante de lo que trabaja ASEFA, yo creo que para el mundo promotor está la parte de caución, ¿no? Sí, Que al final tú tienes obligatoriedad como promotor en el avalar, ¿no? Las cantidades anticipadas de los compradores y normalmente esto siempre se había hecho con el sector bancario y el sector asegurador ofrece una solución que no consume Mejor que nos sirva es más a ellos, ¿no? Más beneficioso. otro sistema, si no consume Sí. sirves, no computa como de riesgo. Sí. Que en la primera parte, cuando hablábamos de los imprescindibles, eran los imprescindibles para protegerme yo, para proteger a los terceros, las obligatorias, y nos faltaba la obligatoria, que ahora ya iba a venderla en algún, ya iba a intentar Me la he vender. puesto yo. Ah, sí, gracias. Lo que sería que no. La gente falta. Hay otros, hay avería maquinaria, Claro. hay las trienales, hay seguros específicos para rehabilitación, O sea, montajes. para montaje. O sea, hemos ido un poco al Mm. fondo de armario de lo básico, ¿eh? Imprescindible, ¿no? Con eso no vas a ningún lado, ¿eh? Pero el afianzamiento es un tema súper importante y es obligatoria Ya. Ujú, desde el año 1968. ujú. Ujú. El origen es, bueno, un poco de cuéntame, o sea, un promotor conocido que huyó con el dinero de los compradores, como si habéis visto Cuéntame, pues el Alcántara cuando se da con la rubia, Para evitar estos pues un temas. caso hizo nacer esta vez, ya es una ley antiquísima, que luego se ha actualizado con la LOI y con la LOSEA, o sea, es obligatorio 100%. Todo promotor que recibe dinero de los compradores cuando vende sobre plano, tiene que garantizar ese dinero. Sí. Tiene que garantizar la devolución. Eso es obligatorio. Ujú. Estupendo.
Pues se nos ha terminado el tiempo. ¿En serio? Sí, rápido. Y además habéis cumplido todo lo que habéis dicho. No, ya estoy totalmente seguro de que podéis hablar muchísimo Hemos más. conseguido que al final, oye, pues nos echaran, ¿sabes? Sí. No, o sea, ha sido fantástico, la verdad Que que... da para No, además habéis tenido un diálogo muy fluido Chulo. entre los Sí. dos y Yo le dije a mi padre, o sea, mi padre se dedicó a los seguros y al inmobiliario. Yo cuando estudiaba le dije, papá, yo no me voy a dedicar ni al inmobiliario ni a los seguros. acertaste tú. Empecé trabajando en el inmobiliario, yo empecé trabajando en el inmobiliario y luego me fui con mi padre a los seguros y seguros de inmobiliario también. Y digo, bueno, pues ya... Pero lo peor es que estás contento, ¿verdad? Sí, es que... Te sabes cambiar de opinión. Claro que sí, Muy bien. sí. Pues está muy bien. Oye, pues daros las gracias. No, gracias. La verdad que lo habéis hecho, aparte de sencillo, enriquecedor y ameno, ha sido fantástico, con lo cual daros las gracias. Me parece un espacio súper interesante. Sí, de sí, verdad. Sí, la verdad que es una iniciativa que tenemos que estar muy contentos porque además nazca en el propio Colegio de Barcelona, en este hub, que es una iniciativa tecnológica y además totalmente pionera. Y evidentemente esto no deja de ser una muestra más y con profesionales con vosotros, pues bueno, ni qué decir, ha sido todo un honor y todo un placer. Muchas Con lo cual, gracias. muchas gracias,